Descubre la historia escalofriante del médico que rompía piernas con martillos y amputaba sin anestesia. Ahora, su destino final está a punto de ser revelado. Justicia o venganza. No te pierdas este impactante momento. El 30 de enero de 1933, Adolf Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Como líder del partido nazi, se propuso llevar a la llamada raza superior germana a la victoria en una imaginaria lucha racial contra pueblos considerados inferiores, siendo los judíos su principal objetivo. En ese contexto, la medicina alemana no solo acompañó al régimen, sino que fue una de sus herramientas más eficaces. Médicos y enfermeras desempeñaron un papel activo en la implementación de políticas racistas y criminales. Algunos lo hicieron por convicción ideológica, otros por ambición profesional. Lo cierto es que, entre 1933 y 1945, cerca de la mitad de todos los médicos alemanes se afiliaron al partido nazi o a sus organizaciones. Entre ellos se encontraba Karl Gebhardt, quien, gracias a su cercanía con Heinrich Himmler, llegó a coordinar experimentos médicos en el campo de concentración de Ravensbrück. Karl Franz Gebhardt nació el 23 de noviembre de 1897 en La Haya, en la región bávara de Oberbayern, que entonces formaba parte del Imperio Alemán. Era hijo de un médico y desde muy joven estuvo vinculado con la familia Himmler. Fue amigo de infancia de Heinrich Himmler, futuro jefe de las SS y compañero de clase de su hermano. Incluso su padre era el médico personal de los padres de Himmler, lo que estrechó aún más los lazos entre ambas familias. Durante la Primera Guerra Mundial, Gebhardt sirvió como soldado en el ejército imperial alemán. Ingresó en 1916 y llegó a alcanzar el rango de teniente en la reserva antes del final del conflicto en 1918. Un año después, comenzó sus estudios de medicina en la Universidad de Múnich. En 1923 se unió al Freikorps Oberland, una organización paramilitar nacionalista que combatía a comunistas y polacos. Ese mismo año participó en el fallido intento de golpe de Estado conocido como el Putsch de la Cervecería, liderado por Hitler en Múnich. También en 1923, Gebhardt obtuvo su licencia para ejercer la medicina y, un año después, recibió su doctorado. Durante la década siguiente, trabajó en el Hospital Universitario de Cirugía de Múnich bajo la dirección de Ferdinand Sauerbruch, un reconocido cirujano que desarrolló nuevas prótesis que permitían a los amputados recuperar cierto grado de movilidad mediante el uso de los músculos residuales. En 1932, Gebhardt obtuvo la habilitación que le permitía ejercer como profesor universitario. Poco después, en enero de 1933, Hitler llegó al poder y en mayo de ese mismo año, Gebhardt se afilió oficialmente al partido nazi. Ese mismo año, asumió la dirección de un sanatorio para pacientes con tuberculosis en Hohenlichen, al que transformó completamente en una moderna clínica ortopédica. Allí fundó la primera clínica de medicina deportiva en Alemania y diseñó programas de rehabilitación física para amputados y personas con discapacidades, una iniciativa pionera en su tiempo. En octubre de 1933 contrajo matrimonio con Marianne Hess, 14 años menor que él, con quien tuvo 2 hijos. En 1935, Gebhardt ingresó en las SS y fue ascendido al rango de Sturmbannführer, equivalente a mayor dentro de las Fuerzas Armadas. Ese mismo año se convirtió en el primer profesor de medicina deportiva en Berlín, un campo en el que tuvo una enorme influencia durante los años previos a la guerra. Entre 1933 y 1939, escribió numerosos artículos y libros sobre rehabilitación física, promoviendo sus ideas dentro y fuera de Alemania. En 1936, fue designado jefe médico de los Juegos Olímpicos de Berlín, lo que consolidó su posición dentro del régimen. El sanatorio de Hohenlichen fue elegido como hospital central para los atletas olímpicos del Tercer Reich. En 1937, Gebhardt obtuvo la cátedra de cirugía ortopédica en la Universidad de Berlín y al año siguiente fue nombrado médico personal de Heinrich Himmler, lo que le otorgó un poder aún mayor dentro del aparato médico nazi y lo colocó en el centro de uno de los capítulos más oscuros de la medicina del siglo XX.
La Segunda Guerra Mundial estalló el 1 de septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia. Durante este conflicto, Karl Gebhardt ocupó un rol destacado como cirujano jefe del Estado Mayor del Reich. Bajo su dirección, el sanatorio de Hohenlychen, que había sido una clínica de medicina deportiva, fue transformado en un hospital militar para las Waffen-SS, el brazo armado de las temidas SS nazis. Uno de los momentos más críticos en la carrera de Gebhardt ocurrió en mayo de 1942. Reinhard Heydrich, una de las figuras más poderosas del régimen nazi y principal organizador del Holocausto, fue víctima de un atentado en Praga. Mientras se desplazaba en su coche descapotable, fue alcanzado por una bomba lanzada por los agentes checoslovacos Józef Gabčík y Jan Kubiš. Gravemente herido, Heydrich fue atendido de urgencia. Heinrich Himmler, jefe de las SS y amigo de la infancia de Gebhardt, ordenó que éste se encargara personalmente del tratamiento. El médico personal de Hitler, Theodor Morell, recomendó el uso de un nuevo antibiótico, la sulfonamida. Sin embargo, Gebhardt, confiado en que Heydrich se recuperaría sin necesidad de aquel fármaco, rechazó la sugerencia. A pesar de que el herido tenía fiebre, su recuperación parecía avanzar con normalidad. Gebhardt decidió que solo él supervisaría el tratamiento, convencido de que la participación de otros médicos podría generar ansiedad y complicar la situación. El 3 de junio, Heydrich incluso logró sentarse a almorzar. No obstante, esa misma tarde su estado empeoró repentinamente y murió al día siguiente. Para Gebhardt, esta muerte supuso no solo una tragedia médica, sino también un golpe político. Fue duramente criticado por haber ignorado los consejos de otros médicos de alto perfil como Morell y Ferdinand Sauerbruch. Morell, además, insinuó que el medicamento que él había propuesto, llamado Ultraseptil, podría haber salvado la vida de Heydrich. Himmler, furioso, acusó a Gebhardt de negligencia por no usar la sulfonamida. Para limpiar su nombre y defender su decisión, Gebhardt aceptó llevar a cabo una serie de experimentos médicos en campos de concentración, con el objetivo de demostrar que las sulfonamidas no eran tan eficaces como se pensaba. Así, se convirtió en el principal responsable de estos experimentos, acompañado por sus asistentes Hertha Oberhäuser y Fritz Fischer. Los ensayos comenzaron el 20 de julio de 1942 en el campo de concentración de Ravensbrück, a pocos kilómetros del hospital de Hohenlychen. Allí, las víctimas fueron principalmente mujeres polacas. A muchas se les fracturaban los huesos con martillos, se les provocaban heridas profundas y se les infectaba con bacterias peligrosas. Luego se probaban diferentes tratamientos. Algunas recibían sulfonamidas, otras no. El objetivo era evaluar su efectividad observando los niveles de curación. Las prisioneras utilizadas en estos ensayos, al verse tratadas como sujetos de laboratorio, empezaron a llamarse entre ellas conejos. Además del sufrimiento físico, muchas quedaban incapacitadas para caminar y solo podían desplazarse a saltos. Las del grupo tratado con antibióticos recibían escasos cuidados, mientras que las del grupo de control, que no eran medicadas, eran atendidas mejor. Irónicamente, estas últimas presentaban una mayor tasa de supervivencia. Las consecuencias fueron devastadoras. Muchas mujeres murieron a causa de las infecciones o de las complicaciones derivadas de los experimentos. Las que sobrevivieron sufrieron daños físicos irreversibles. No obstante, el 9 de septiembre de 1942, Himmler salió en defensa de Gebhardt, declarando que había hecho todo lo posible por salvar a Heydrich. Afirmó en un discurso cargado de simbolismo nazi que el esfuerzo se había hecho para preservar lo que llamaba la sangre valiosa y preciosa del régimen. Convencido de que sus prácticas podrían ser útiles para tratar a soldados amputados, Karl Gebhardt, junto con sus asistentes, llevó a cabo brutales experimentos de trasplante óseo. Estas prácticas incluían amputaciones sin anestesia, causando un sufrimiento extremo a los prisioneros. En uno de los casos más escalofriantes, Gebhardt intentó trasplantar el hombro y la escápula de un prisionero del campo de concentración de Ravensbrück a un soldado alemán que había perdido esa parte del cuerpo por un cáncer. En otra ocasión, amputó las piernas a un prisionero
las metió en un saco y las llevó consigo con el objetivo de implantarlas quirúrgicamente a otro paciente que había perdido ambas piernas. Pero los experimentos no se detuvieron ahí. Gebhardt, junto con Herta Oberhauser y Fritz Fischer, también participó en investigaciones de esterilización forzada en mujeres y niños, muchos de ellos de origen romaní, con la intención de desarrollar un método eficaz para evitar que estos grupos se reprodujeran. Las prácticas incluían abortos forzados a mujeres con embarazos avanzados de hasta 7 u 8 meses. En algunos casos, los abortos se provocaban mediante golpizas, y los bebés que lograban nacer eran asesinados poco después. A medida que el Tercer Reich colapsaba, Hitler se refugió en su búnker subterráneo bajo la Cancillería del Reich. El 16 de enero de 1945, ese lugar se convirtió en el centro del poder nazi durante las últimas semanas de la guerra en Europa. El 22 de abril de 1945, cuando la derrota de la Alemania nazi ya era inminente, el ministro de propaganda Joseph Goebbels se refugió en el búnker de la Cancillería en Berlín, uniéndose a Adolf Hitler en sus últimos días. Lo acompañaban su esposa Magda y sus 6 hijos, todos menores de 13 años. La familia Goebbels representaba una imagen idealizada del núcleo familiar ario, según la propaganda nazi, por lo que su presencia en el corazón del derrumbe del Tercer Reich tenía un profundo simbolismo. El 24 de abril, Karl Gebhardt, médico personal de Himmler y figura prominente dentro del sistema médico nazi, fue nombrado presidente de la Cruz Roja Alemana. En medio del caos del asedio soviético a Berlín, Gebhardt intentó convencer a Goebbels de evacuar a sus hijos y ponerlos a salvo. Sin embargo, Goebbels rechazó tajantemente la propuesta, decidido a compartir el destino del Führer hasta el final. Según algunos testimonios, tanto él como Magda consideraban que sus hijos no podían vivir en un mundo sin nacionalsocialismo. Finalmente, en una acción tan trágica como macabra, la pareja envenenó a los niños mientras dormían y poco después se suicidaron. Así concluyó uno de los capítulos más oscuros y simbólicos del régimen nazi. Con el colapso del Tercer Reich y la rendición incondicional de Alemania el 8 de mayo de 1945, los aliados comenzaron a arrestar a los principales responsables de los crímenes del nazismo. Karl Gebhardt fue capturado y posteriormente acusado por su participación en atroces experimentos médicos realizados sin el consentimiento de las víctimas, muchas de ellas prisioneras en los campos de concentración de Ravensbrück y Auschwitz. El 25 de octubre de 1946, las autoridades militares estadounidenses establecieron el Tribunal Militar I como parte de los llamados juicios de Nuremberg posteriores. Este primer juicio, conocido como el Juicio de los Médicos, buscaba responsabilizar a médicos y científicos nazis por su papel en crímenes contra la humanidad. El 5 de noviembre de 1946 se presentaron los cargos formales contra 23 acusados, entre ellos Gebhardt. Se les imputó por 4 cargos principales: participación en una conspiración común para cometer crímenes, cometimiento de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad, incluyendo asesinatos, torturas y experimentación médica forzada, pertenencia a organizaciones criminales, como las temidas SS, declaradas como tales en juicios anteriores. El proceso puso al descubierto la brutalidad y la ausencia de ética en la medicina nazi, marcando un antes y un después en la historia del derecho internacional y de la bioética. Karl Gebhardt fue hallado culpable y condenado a muerte. Fue ejecutado el 2 de junio de 1948 en la prisión de Landsberg junto con otros condenados del mismo juicio. Los cargos presentados en el juicio de los médicos abarcaban una amplia gama de crímenes cometidos bajo la apariencia de investigación científica, pero que en realidad constituían atrocidades médicas cometidas contra miles de víctimas indefensas. Entre los experimentos más notorios se incluían los relacionados con la exposición a grandes alturas, en los que los prisioneros eran colocados en cámaras de baja presión para simular condiciones atmosféricas extremas, provocando en muchos casos sufrimientos atroces, pérdida de conciencia y la muerte. También se llevaron a cabo experimentos con hipotermia, donde los prisioneros eran sumergidos en agua helada o expuestos a temperaturas bajo cero,
a menudo con el propósito de estudiar la resistencia del cuerpo humano al frío y desarrollar métodos de reanimación para pilotos alemanes caídos en el mar. Otro tipo de pruebas involucró el consumo forzado de agua de mar sin desalinizar para observar sus efectos en el cuerpo humano. Se experimentó deliberadamente con enfermedades infecciosas como el tifus, la tuberculosis y la ictericia, inoculando a los prisioneros con agentes patógenos para analizar la progresión de las enfermedades y la efectividad de vacunas experimentales. Se realizaron también estudios con sulfonamidas, antibióticos de reciente desarrollo en aquel entonces que implicaban la infección deliberada de heridas con bacterias, tierra o astillas, para luego aplicar los fármacos en condiciones brutales y poco controladas. Además, los experimentos de trasplantes óseos y musculares eran particularmente crueles, ya que se extraían tejidos a prisioneros vivos, sin anestesia adecuada y sin justificación médica real. A esto se sumaban los crímenes perpetrados bajo el programa de eutanasia nazi, Acción T4, donde miles de personas consideradas vidas indignas de ser vividas, personas con discapacidad o enfermedades incurables, discapacidades, enfermedades mentales o físicas, fueron sistemáticamente asesinadas en hospitales, centros psiquiátricos o mediante métodos como la cámara de gas, inyecciones letales o inanición. Otro pilar de la acusación fue la práctica sistemática de esterilización forzada, aplicada a grupos considerados indeseables por criterios raciales, sociales o genéticos, bajo la lógica perversa de la higiene racial. El juicio comenzó el 9 de diciembre de 1946 en el Palacio de Justicia de Nuremberg y concluyó el 19 de julio de 1947. Fue un proceso extenso y meticuloso, en el que se expusieron cientos de pruebas documentales, testimonios de víctimas sobrevivientes y declaraciones de expertos. La sentencia fue dictada el 20 de agosto de 1947. De los 23 acusados, 15 fueron hallados culpables de al menos uno de los cargos, 7 fueron absueltos por falta de pruebas concluyentes o por haber demostrado que actuaron fuera del marco criminal, y uno fue condenado únicamente por pertenecer a una organización criminal, concretamente las SS. Al día siguiente, el tribunal anunció las penas. 7 acusados fueron condenados a muerte por la horca, entre ellos Karl Gebhardt, por su participación directa en experimentos letales y su papel en el sistema médico del régimen nazi. 5 recibieron cadena perpetua, considerando la gravedad de sus actos y su responsabilidad jerárquica. 4 fueron condenados a penas de entre 10 y 20 años de prisión, en función de su grado de implicación. Este juicio marcó un hito en la historia del derecho internacional y de la ética médica. Sentó precedentes fundamentales sobre el consentimiento informado, la responsabilidad individual de los profesionales de la salud y la inadmisibilidad de justificar atrocidades bajo la bandera de la ciencia. A partir de este proceso nacería también el Código de Nuremberg, un conjunto de principios éticos destinados a regular la experimentación médica en seres humanos. Mientras que algunos de los asistentes más cercanos a Karl Gebhardt, como Herta Oberhauser y Fritz Fischer, recibieron sentencias de prisión, el propio Gebhardt fue condenado a la pena máxima, la muerte. Durante todo el desarrollo del juicio, Gebhardt se mostró implacablemente firme, sin mostrar atisbo alguno de arrepentimiento o remordimiento por las atrocidades que había cometido. Al contrario, defendió sus acciones con una mezcla de orgullo y justificación profesional, alegando que asumía plenamente la responsabilidad por sus actos. Según su perspectiva distorsionada, esta asunción de culpa era, paradójicamente, la mejor forma de demostrar el valor y la importancia de su trabajo dentro del régimen nazi. Karl Gebhardt tenía 50 años cuando finalmente fue llevado a la horca en la prisión de Landsberg, en Baviera, el 2 de junio de 1948. Frente a la muerte, sus últimas palabras reflejaron una combinación de serenidad y amarga crítica hacia el mundo que lo juzgaba. Pronunció: «Muero sin amargura, pero lamento que todavía haya injusticia en el mundo». Su declaración final no despertó simpatías ni compasión. No hubo lágrimas ni manifestaciones de duelo por un hombre cuya vida estuvo marcada por la crueldad sistemática y la violación de los principios más básicos de la humanidad. Karl Gebhardt
pasó a la historia no como una víctima, sino como un símbolo de la perversión ética y científica que el nazismo promovió, y como recordatorio de la necesidad de vigilancia constante para evitar que semejantes horrores vuelvan a repetirse. Josef Mengele, conocido como el Doctor Demonio de Auschwitz, es recordado por los horrores perpetrados en su laboratorio, ubicado justo al lado de una de las cámaras de gas que aún permanecen en pie. Allí llevó a cabo experimentos atroces con víctimas inocentes, muchas de ellas niños, lo que lo condena aún más en la historia de la crueldad humana. Tras cada experimento, asesinaba a sus víctimas, diseccionaba sus cuerpos, extraía sus ojos y los enviaba para investigación, alimentando así su retorcida pseudociencia. ¿Cómo pudo un médico, cuya labor debería ser salvar vidas, convertirse en un símbolo de crueldad y perversión, conocido como el ángel de la muerte? Para la mayoría de las generaciones actuales resulta difícil comprender cómo, hace más de 70 años, un pequeño grupo de nazis desencadenó una guerra que causó la muerte de 60 millones de personas. Para entender ese oscuro capítulo se utiliza un método poco común: las cartas de juego. Estas cartas, empleadas hoy en día por militares y fuerzas de seguridad para identificar objetivos, nunca antes se habían usado para mostrar a los asesinos más infames de la historia. Con la ayuda de expertos, se busca descubrir cuál era la posición de cada uno de estos nazis dentro de la jerarquía del mal. Josef Mengele se ha convertido en el rostro emblemático de los crueles experimentos médicos nazis. ¿Pero qué lo hizo tan infame? Aunque no fue el único médico nazi involucrado en estos actos, su fama creció porque logró evadir la justicia durante un tiempo. Muchas de sus ideas se alineaban con la ciencia de la época, especialmente en temas de raza y eugenesia. Pero lo que realmente lo distingue fueron sus métodos despiadados y antiéticos. Es importante diferenciar entre la ética científica y la validez de la investigación. No toda investigación es ética ni científicamente válida. En el caso de Mengele, su trabajo fue probablemente ni válido ni ético. Su tarea debería haber sido salvar vidas, pero terminó cometiendo algunas de las atrocidades más brutales del nazismo. ¿Cómo pudo hacerlo? Para responder a esta pregunta, se inició una investigación en Günzburg, un pintoresco pueblo alemán donde Mengele creció. Allí, junto al historiador Sven Keller, se exploraron sus raíces. Sin embargo, resulta escalofriante que el apellido Mengele esté vinculado a un parque infantil, cuando Josef Mengele llevó a cabo experimentos horribles con niños en Auschwitz. Más perturbador aún es que una mujer judía llamada Ruth, víctima de sus experimentos, fue obligada a privar de alimento a su bebé para observar cuánto tiempo podía sobrevivir. Esta conexión entre el nombre de la víctima y el de la familia es un recuerdo doloroso que permanece. La familia Mengele era respetada y considerada ejemplar en el pueblo. Josef nació en 1911 en un hogar católico conservador. Su padre, Karl, dirigía una próspera empresa de maquinaria agrícola que se convirtió en el segundo mayor empleador local. De niño, Josef fue descrito como alguien agradable, sin señales claras que anticiparan sus futuras acciones atroces. Durante su adolescencia, la influencia familiar creció y el propio Adolf Hitler visitó Günzburg 2 veces en los años 30 para ganar apoyo, incluso dando un discurso en la fábrica de los Mengele. Su padre logró entrar en el consejo municipal y una calle lleva su nombre, un legado polémico que el pueblo aún debate. Aunque la familia prosperaba, Josef Mengele decidió no seguir el camino empresarial familiar. Se trasladó a Múnich para estudiar medicina, en ese entonces el epicentro del nazismo. Tras la llegada de Hitler al poder en 1933, los académicos judíos fueron expulsados y sustituidos por simpatizantes nazis que influyeron en Mengele. Destacó por su dedicación académica, llegando a obtener un doctorado en antropología y especializándose en genética, un campo que encajaba perfectamente con las teorías raciales del régimen. Fue durante este periodo cuando probablemente se radicalizó. En 1937, consiguió un puesto en el Instituto de Biología Hereditaria y Pureza Racial en Frankfurt, donde trabajó en proyectos raciales nazis, incluyendo el estudio de gemelos. Ese mismo año se unió al partido nazi y en 1938 ingresó en las SS,
demostrando su compromiso absoluto con el régimen que le permitió cometer crímenes inimaginables. Entre sus atrocidades se incluyen la disección de cuerpos y la obsesiva extracción de ojos para sus experimentos. En su pueblo natal existe un memorial dedicado a sus víctimas que consiste en cientos de ojos, símbolo de su siniestra obsesión. En uno de sus experimentos más crueles, intentó cambiar el color de ojos de 36 niños. Mengele inyectaba a los niños con tintes de colores, provocándoles un dolor insoportable y dejándolos ciegos. Una vez concluían los experimentos, al no considerarlos valiosos, los enviaba directamente a las cámaras de gas. Este memorial es especialmente poderoso, ya que fue creado por estudiantes de las escuelas locales. Ellos tuvieron la idea de usar los ojos de las víctimas para conectar emocionalmente con los visitantes, recordando de forma tangible esa oscura historia del pueblo. Es una manera brillante de enseñar a los jóvenes sobre lo que Mengele hizo y, sobre todo, para que comprendan a las víctimas desde su propia perspectiva. Estudiar a Mengele y analizar sus crímenes lleva a preguntarse ¿cómo pudo alguien llegar a cometer tales actos? Entender qué llevó a estas personas a perpetrar esos horrores es fundamental para evitar que se repitan. ¿Qué tipo de sociedad permitió que jóvenes médicos, supuestamente dedicados a salvar vidas, se convirtieran en asesinos despiadados? Para responder a esta pregunta, se viajó a Berlín, antigua capital científica del régimen nazi. En aquella época, la eugenesia era la ciencia que pretendía mejorar la raza humana eliminando enfermedades mentales y físicas. Hoy resulta una idea monstruosa, pero en los años 30 los nazis la usaron para avanzar en su pesadilla de crear una raza superior. Menos de 6 meses después de que Hitler tomara el poder, miles de alemanes con discapacidades o enfermedades hereditarias fueron esterilizados a la fuerza para impedir que tuvieran descendencia. Pero esto no fue suficiente para los nazis. Decidieron que mantener vivos a estos individuos era un gasto innecesario y comenzaron a asesinarlos. El exterminio empezó con niños pequeños, y los responsables de estas muertes fueron médicos como Mengele, quienes creían que eliminar a los defectuosos era una obligación médica. En 1939, Hitler ordenó instalar cámaras de gas en ciertas instituciones para asesinar a pacientes catalogados como indeseables en un programa secreto llamado Acción T4. Aunque intentaron ocultarlo, la presión pública obligó a cancelar oficialmente el programa en 1941. Pero los asesinatos continuaron de forma clandestina. ¿Cómo podía alguien que había jurado salvar vidas convertirse en un verdugo? La mayoría de estos médicos eran jóvenes, graduados en los años 30, educados para no perder tiempo con quienes no tenían esperanza. Hasta el fin de la guerra, asesinaron a más de 200.000 personas. Esta ideología, que consideraba a cualquier persona imperfecta como una carga para la sociedad y proponía matarlos o esterilizarlos para mejorar a la humanidad, representaba un mal absoluto, negando la esencia misma de lo que significa ser humano. Después de asesinar a los más vulnerables, estos médicos mostraron aún más crueldad. Visitaban los centros de exterminio para examinar a pacientes vivos, y si alguien parecía interesante para sus experimentos, lo mataban para estudiar su cerebro. La muerte se convirtió en un recurso científico sin límites. Muchos médicos se sintieron atraídos por esta pseudociencia racial porque encajaba con ideas médicas de la época. Los intereses científicos de Joseph Mengele nunca estuvieron separados de la ideología nazi, especialmente de la obsesión por la higiene racial. Este fue el entorno que encontró Mengele cuando comenzó su carrera médica. Abrazó la brutal ideología nazi con un fervor escalofriante, sin mostrar compasión alguna hacia los niños a quienes torturaba. En Sachsenhausen, en el sitio de un antiguo campo de concentración nazi, la doctora Astrid Ley, subdirectora del museo, eligió especializarse en este tema tras conocer a una víctima de Mengele. Ley relata que hace años conoció a una sobreviviente de los experimentos de Mengele, y para ella lo peor era no entender cómo aquello afectaba su salud. Decidió investigar lo que esos médicos hicieron y contar la verdad para honrar a las víctimas. Aunque Mengele es el nombre más conocido, no fue el único médico nazi que realizó experimentos en los campos. Esta fue una práctica generalizada desde el inicio de la guerra.
cuando los nazis alentaban experimentos para apoyar el esfuerzo bélico, probando vacunas contra enfermedades como hepatitis o tifus. Los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial no solo fueron lugares de exterminio masivo, sino que también se transformaron en macabros laboratorios humanos donde se llevaron a cabo experimentos sin ningún tipo de restricción ética. Uno de los ejemplos más atroces ocurrió en Auschwitz, donde Josef Mengele, conocido como el Ángel de la Muerte, junto con otros médicos nazis, seleccionaron a un grupo de 11 niños judíos para infectarlos deliberadamente con hepatitis. Este acto no solo les provocó un sufrimiento físico extremo y prolongado, sino que además los condenó a una agonía psicológica insoportable. Los médicos involucrados en estos experimentos no mostraban ninguna compasión ni humanidad. Trataban a estos niños no como personas, sino como simples sujetos de prueba, meros objetos para satisfacer sus crueles investigaciones pseudocientíficas. No había espacio para la empatía ni para la piedad. Cada procedimiento, cada infección deliberada, cada sufrimiento infligido estaba justificado bajo una ideología que negaba la dignidad humana de sus víctimas. Durante la guerra, estos experimentos se extendieron a 8 de los campos de concentración más grandes, involucrando a miles de personas. Se realizaron pruebas con enfermedades, cirugía sin anestesia, exposición a condiciones extremas y muchas otras atrocidades. Ante tal brutalidad, surge una pregunta que aún hoy resulta difícil de responder. ¿Cómo pudo alguien que eligió la medicina, una profesión dedicada a sanar y proteger la vida, convertirse en un perpetrador de semejante crueldad? Los experimentos realizados por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial representaron uno de los capítulos más oscuros y atroces en la historia de la ciencia médica. A pesar del sufrimiento brutal que infligieron a miles de víctimas inocentes, estos estudios aportaron muy poco al avance científico real o al conocimiento médico útil. La mayoría de los experimentos carecían de rigor, se basaban en premisas ideológicas y pseudocientíficas y tenían como único propósito justificar la supremacía racial que defendía el régimen nazi. Uno de los protagonistas más infames de estos crímenes fue Josef Mengele, un médico y genetista que trabajó en Auschwitz a partir de 1943. Mengele se obsesionó especialmente con los gemelos, a quienes veía como una llave para desentrañar los secretos de la herencia genética. Con la esperanza de descubrir cómo crear la llamada raza superior aria que Hitler imaginaba, Mengele llevó a cabo experimentos atroces y sin precedentes en su crueldad. Desde el momento en que los trenes llegaban a Auschwitz, Mengele tenía la autoridad para decidir quién viviría y quién moriría inmediatamente en las cámaras de gas. Los prisioneros seleccionados para vivir eran usados como conejillos de indias para sus experimentos, que incluían procedimientos inhumanos como torturas físicas, amputaciones sin anestesia, inyecciones con enfermedades mortales y tratamientos que causaban un sufrimiento extremo. Los gemelos eran víctimas predilectas, sometidos a análisis brutales, comparaciones constantes y pruebas científicas que no buscaban la cura o el bienestar, sino alimentar una ideología racista y deshumanizante. Entre sus víctimas hubo niños y familias enteras, quienes sufrieron sin esperanza bajo sus manos. La mayoría de estos prisioneros no sobrevivieron. Murieron a causa de las heridas, las infecciones, el agotamiento o directamente por la brutalidad de los experimentos. Solo un reducido grupo logró sobrevivir hasta la liberación del campo en 1945, muchos marcados para siempre física y psicológicamente. A pesar de la magnitud de sus crímenes, Mengele logró evadir la justicia tras el fin de la guerra. Se ocultó inicialmente en Alemania y luego emigró a Argentina, donde vivió bajo diferentes alias. En 1960, el servicio de inteligencia israelí, el Mossad, intentó capturarlo, pero él logró escapar y refugiarse en Paraguay y posteriormente en otros países de Sudamérica. Durante décadas, la persecución continuó, pero Mengele nunca fue capturado ni juzgado formalmente por sus atroces actos. Si te gustó este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones y darle me gusta a este video.